Estar nuevamente, como les decía, en la casa del Señor. Y la semana pasada, si usted se perdió la administración del domingo pasado, le animo en el Señor a que usted la escuche en estas plataformas. Quizás hoy voy a compartir la misma línea de la semana pasada. Voy a seguir en esa temática que el Señor nos dio la semana pasada, porque en lo personal Dios me ha confrontado, en lo personal Dios me ha hablado, y en lo personal creo que llegó el tiempo donde hay que hacer cambios, y los cambios de una congregación comienzan con los cambios que cada miembro hace, que cada persona hace, ¿verdad? De manera personal. Por eso hoy vamos a hablar acerca de la mente de Cristo. Y es mi deseo que mantenga sus oídos abiertos, pero principalmente su corazón dispuesto para recibir la palabra del Señor en esta mañana, ¿verdad? Recuerde que el corazón es tierra fértil para que brote lo mejor, pero también para que no brote nada. Todo depende de nuestro corazón. Y la semana pasada estuvimos hablando de esa profunda y tremenda declaración que hace el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, en su primera carta a los Corintios. Y la carta a los Corintios es una carta muy interesante, es una carta tremendamente importante para nosotros como iglesia, porque nos habla de una congregación que Dios ama, nos habla de una congregación que Pablo ama, pero que está llena de errores. Aún así Dios se sigue moviendo en esa iglesia, aún así Pablo la ama profundamente. Y yo ya creo que usted entiende que la iglesia no es un lugar de gente perfecta. La iglesia es un lugar de gente imperfecta, que tiene realidades, fracasos, experiencias, vivencias muy duras y que necesita la ayuda de un Dios sobrenatural. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es sobrenatural? Y que puede sanar y que puede hacer cosas extraordinarias en nuestra vida si tú y yo creemos y estamos dispuestos a esperar en Dios. La palabra del apóstol Pablo en su primera carta, capítulo 2, verso 16, es una declaración poderosa. Dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? Es una pregunta. ¿Quién le instruirá? Y aquí está la declaración poderosa que el apóstol Pablo hace: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aunque muchas veces tú y yo luchamos con pensamientos impuros, aunque muchas veces tú y yo podemos luchar con sentimientos, con emociones incorrectas, aunque la mayoría de las veces luchamos porque nuestra mente es un campo de batalla espiritual y el enemigo trae día a día pensamientos. Y aunque muchas veces luchamos con pensamientos de rebelión, sentimientos de indignidad, sentimientos de que yo no puedo, de que yo no tengo, aún así la palabra lo declara: tú y yo tenemos la mente de Cristo. No tenemos la cabeza ni el cerebro de Cristo, tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo. Y esa es una realidad que no podemos nosotros desestimar. Es una realidad que no podemos ignorar. Es una realidad que Pablo nos menciona. Haciendo un repaso de algunas cosas, revisé las epístolas de Pablo, no las pistolas de Pablo como decía un guasito allá del campo en mi país, un campesino. Y pastor, y las pistolas de Pablo, no son las pistolas, son las epístolas de Pablo, las cartas, las misivas del apóstol Pablo. Y bueno, y me di cuenta que en las epístolas es Pablo el que más habla de la mente de Cristo. Pablo es el que más habla de la mente. Yo le pido que usted se concentre, por favor, esté quieto
para que usted se vaya con algo. Dice, escuche esto, miren, Romanos 8:5, el apóstol Pablo habla de la mente carnal. Y la mente carnal es aquella que piensa en las cosas de la carne, no en las cosas del espíritu. O sea, si tu mente y mi mente está más ocupada en las cosas de la carne, no necesariamente las cosas malas, no necesariamente las cosas morbosas, no necesariamente las cosas de la lujuria mental, sino que las cosas de la carne tienen que ver con aquellas cosas de la tierra, de lo intrascendente, de lo que no es importante, por sobrepensar en las cosas del Espíritu, por sobrepensar en las cosas de Dios, en las cosas de arriba, como dice Pablo a los Colosenses en el capítulo 3. Pablo habla de la mente carnal, aquella mente que piensa, ¿verdad? Que piensa. ¿Cuántos de nosotros nos llevamos toda la mañana pensando en la vida natural? También Pablo nos habla en Romanos 1:28, habla de la mente reprobada. Es aquella mente, o es la mente de aquellos que han rechazado intencionalmente la gracia de Dios. La mente reprobada es esa mente que rechaza la instrucción de Dios, que rechaza los mandamientos de Dios. La mente reprobada es aquella que rechaza la gracia, el favor, la misericordia de Dios. Y como ya Dios no tiene nada más que hacer con ese tipo de mente, dice Romanos que Él los entregó a una mente reprobada. O sea, Dios se dio cuenta que la gente no entendía, no comprendía, rechazaban la gracia de Dios, rechazaban al Dios creador. Entonces Dios les dio una mente reprobada. Como rechazaron a Dios, como rechazan la palabra, como rechazan la autoridad, Dios les dio una mente reprobada. También el apóstol Pablo habla acerca, en Efesios capítulo 4, verso 17, habla de la mente vana. ¿Cuál es la mente vana? Que no tiene propósitos. La mente vana es la mente vacía, que no sabe dónde va, que pasan los años y no ha hecho nada con su vida. Es una mente vacía, sin propósitos, sin sueños, sin anhelos, sin deseos. Toda la semana lo mismo, todo el mes lo mismo. Es una mente vana. Esto lo dice el apóstol Pablo, y esto nos ayuda a estar pensando qué hago en la semana con mi mente, de qué lleno mi mente, de qué estoy alimentando mi mente, porque uno se convierte en lo que come. Si yo como pizza las 24 horas del día, 35,000 libras van a venir sobre mi cuerpo. Si tú comes la palabra del Señor, entonces van a venir los pensamientos, las ideas de Dios, los sueños de Dios, la mente de Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Pablo también nos dice en Efesios 4:18, habla de la mente entenebrecida. ¿Cuál es la mente entenebrecida? La mente que no tiene la luz de Dios, que no tiene la vida de Dios, que no tiene el conocimiento de Dios, por eso vive en tinieblas. ¿Cuántas personas viven en tinieblas? Aún viniendo a un templo, no saben qué hacer con su vida, no saben cómo administrar las finanzas. ¿Saben por qué? Porque no han dejado que Dios ilumine en esa área sus vidas. Y escucha, no esperes ningún profeta que te ordene tu situación económica. Eso parte por decisiones personales. Algunas veces creo que nos pasa como el estanque de Bethesda, Ángel. Estamos esperando que el predicador haga todo, tenga una unción más allá que de Jesús y haga todo. Y la Biblia dice que yo también tengo que hacer algo. Dios no dice que Él nos va a desvestir del viejo hombre. Dios dice, despojaos del viejo hombre. ¿Quién tiene que hacer eso? ¿Quién tiene que hacerlo? Nosotros. Ya vamos a entrar ahí. Y en este pasaje de 1 Corintios 2:16, el apóstol Pablo habla acerca de la mente de Cristo. Y lo que Pablo está diciendo no es un capricho personal, no es una idea, una idea que le vino, es una revelación del Espíritu. El apóstol Pablo está diciendo a los lectores
de la iglesia de Corinto, que estaban luchando con muchas cosas, que estaban viviendo en una ciudad totalmente inmoral, llena de situaciones inmorales. Aún en medio de esa circunstancia, el apóstol Pablo les declara a los hermanos, y Dios nos declara por el Espíritu en esta mañana, que tenemos la mente de Cristo. Amén. Todo hijo de Dios tiene la mente de Cristo. Todo hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en esta mañana? A ver, un grito de júbilo de los hijos de Dios en esta mañana. Bueno, ok, mire, esto es para ustedes. Todo hijo de Dios tiene la mente de Cristo. Y he estado pensando. Algunas veces Pati me dice, ¿por qué estás tan callado? Y bueno, no siempre, ¿verdad? Porque tampoco soy un santo que ando navegando en las nubes. Pero pienso yo, ¿qué significa la mente de Cristo? Y lo voy a hacer bien fácil. Jesús, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, con todas las facultades, con su mente al 100%. Es decir, que Jesús tenía una mente totalmente creativa, totalmente activa, totalmente soñadora. La mente de Cristo era ilimitada. Y cuando hablamos que tenemos la mente de Cristo, ese es el concepto que debemos entender. Porque quiero decirte, y la psicología lo dice, que nuestros pensamientos son determinantes en nuestra vida. Nuestros pensamientos siguen a nuestras emociones. Nuestras emociones traen elecciones y nuestras elecciones generan una forma de vida. Te lo voy a colocar de este ejemplo. Si yo pienso que no puedo, ese mal pensamiento va a venir sobre mis emociones y me voy a entristecer. Y como estoy lleno de tristeza emocional, estas emociones que no han sido gestionadas me pueden llevar a una mala elección y pesco un frasco de ibuprofeno de 2.200 y me los tomo todo. Entonces la consecuencia es que mi vida sufre. Por eso es tan importante el tema de la mente, el tema de los pensamientos. Porque el hombre es lo que él piensa en su corazón. Si yo pienso que no puedo, pues no puedo. Si yo pienso que soy feo, pues ni modo, soy feo. Aunque me haga un lifting, aunque me la estire, soy feo y listo, punto, se acabó. Si yo vivo pensando por debajo del nivel que Dios quiere que yo piense, mi vida va a ser un caos. Por eso Dios no solo nos da una vida nueva, no solo nos da un corazón nuevo, también nos pide que renovemos nuestra mente. Porque nuestros pensamientos son determinantes. Nuestras emociones se comportan de acuerdo a lo que yo pienso. Si yo pienso en mi papá, mis emociones, va a venir la tristeza. Por eso Proverbios dice, lo que el hombre piensa, lo que el joven piensa, lo que la mujer piensa, eso es. Eso es. Fue alguien quien dijo la siguiente frase: si piensas que puedes, puedes. Si piensas que no puedes, mira, eso lo dice la gente, pero esto ya estaba en la Escritura, Giselle. Ya está en la palabra del Señor. Entonces, todos tenemos la mente de Cristo. Absolutamente todos. Y eso significa que podemos entender, comprender, discernir, actuar de acuerdo a Dios y de acuerdo a la armonía con su palabra. Recuerde que tenemos el Espíritu Santo y Él conoce todo lo de Dios. El Espíritu Santo conoce la mente de Dios. El Espíritu Santo conoce todo lo de Dios, todo lo del Hijo. Y como yo tengo el Espíritu Santo en mí, entonces todo lo del Hijo, Él me lo revela a mí. Entonces todo lo que el Hijo tiene, yo también lo tengo. Mire, a lo mejor esto te va a dar un golpe en tu mente. Dios Padre me ama de la misma manera como ama a su Hijo Jesucristo. No hay ninguna diferencia entre el amor de Dios con su Hijo Jesucristo y el amor de Dios por ti y por mí. No hay ninguna diferencia. Por eso nosotros somos coherederos con Cristo. ¿Por qué? Porque el Padre nos coloca a la altura de Cristo. Hermano, eso es poderoso.
Eso es poderoso. Pero nosotros tenemos una mentalidad de tercermundista. Tenemos una mentalidad de tienda. Tenemos una mentalidad, y no se me ofenda a nadie, de rancho. Pero esa no es la mente de Cristo. Esa no es la mente de Cristo. La mente de Cristo es una mente que sueña, que piensa, que no tiene límites. Mira, la gente mundana ha logrado tantas cosas porque ha funcionado en este principio. Dice, yo lo puedo hacer. Yo puedo tener mi empresa. Y lo hacen. No son cristianos, pero funcionan en el principio. Hay gente no cristiana que diezma, no son cristianos, pero Dios los bendice. Porque es un principio. La palabra no es magia, es principio de vida. Entonces, qué importante y qué interesante es saber esto. La persona que no ha nacido de nuevo, escucha esto, la persona que no ha nacido de nuevo no tiene el Espíritu Santo. Por lo tanto, no puede entender, no puede comprender, no puede discernir las cosas que son de Dios. El apóstol Pablo dice ahí en 1 Corintios capítulo 2, verso 14, que el hombre natural, el hombre sin Cristo, no entiende las cosas del Espíritu. Y ahora a mí como pastor me cae el 20, pues. O sea, no puedo perder tiempo con gente que no ha nacido de nuevo. El primer paso para un cambio en tu vida es nacer de nuevo. ¿Por qué Nicodemo en Juan capítulo 3, que tenía tanto conocimiento, era un erudito del Antiguo Testamento, un principal entre los judíos, dice Juan capítulo 3, ¿por qué Nicodemo, que tenía todo el conocimiento, no pudo entender la revelación de Jesús? ¿Por qué se había estudiado toda su vida el Antiguo Testamento? ¿Por qué si había sido un maestro de maestros? ¿Por qué no pudo entender la revelación de Jesús? Porque no ha nacido de nuevo. Por eso Jesús le dice, te es necesario, iglesia, es necesario que todos los que estamos aquí tengamos la experiencia del nuevo nacimiento. Y debemos preguntarnos, ¿he nacido de nuevo? ¿Mi vida la he rendido verdaderamente a Cristo? ¿Estoy en la religión o soy un seguidor comprometido de Cristo? Son preguntas que debemos hacernos. Todo hijo de Dios tiene el Espíritu Santo, pero el que no ha nacido no lo tiene. Por eso no puede entender las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Y esto tiene que ver con lo que dice también Pablo, que Satanás ha cegado el entendimiento. ¿Cómo comienza Satanás a trabajar en la vida de la persona? En tus pensamientos. Si tú piensas mal de alguien, vas a tener una actitud incorrecta hacia esa persona. 60,000 pensamientos llegan día a día a nuestra mente. ¿Cuántos? 60,000. Luchamos con esos pensamientos. Batallamos. Queremos ceder, no quiero ceder, no quiero. Y luchamos. Por eso el apóstol Pablo dice también en Corintios que debemos llevar todo pensamiento, todo. El pensamiento que tú tienes de tu papá, de tu mamá, de tu líder, de tu pastor, que es incorrecto, llévalo a la obediencia a Cristo. ¿Sí? Llévalo, ya vamos a llegar ahí. Lleva todo pensamiento que no es y que el enemigo ha traído. Por eso la mente de Cristo es tan importante. ¿Sabes por qué? Porque te permite, entre otras cosas, discernir aquellos pensamientos que no vienen de Dios. Hay gente que nos rodea, que nos dice muchas cosas, hay muchas voces alrededor nuestro, y no importa de quién vengan, si esos pensamientos y esas palabras y esos consejos no están alineados a la palabra de Dios, no los recibas. No lo recibas. Deséchalo. Elige los pensamientos de Dios. Amén. Tenemos la mente de Cristo, a pesar que algunas veces tenemos deseo de venganza hacia el esposo.
estamos molestos, tenemos emociones encontradas. Aún así tenemos la mente de Cristo, pero esa mente tiene que desarrollarse. Por eso es tan importante que día a día renovemos nuestra mente y la manera de pensar. Veamos lo que dice Pablo y ya entramos en el tema de hoy. Efesios 4, 17 y 18 y también versos 22 al 24. Dice, esto pues, es el apóstol Pablo, dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Mira lo que Pablo nos está diciendo. Un apóstol con un corazón muy tierno, muy afectivo. Él dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que ya no vivamos como la gente que no tiene a Cristo, que ya no vivamos ni pensemos como aquel que es buena persona pero que no piensa como Cristo. Aunque sea la persona que tú más amas, pero si no piensa como Cristo, no vivas de acuerdo a lo que te dice. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis. La palabra andar significa vivir. Que ya no viváis como los otros gentiles, que andan o que viven en la vanidad de su mente. La mente vana, vacía, sin propósito. Teniendo el entendimiento nuevamente entenebrecido, o sea, sin la luz de Dios, sin la revelación de Dios. Mira, a mí me sorprende cómo personas buscan el consejo en otras personas que no tienen revelación de Dios, que no tienen la luz de Dios. A mí me sorprende que por un capricho, por una molestia, la gente busca el consejo que le conviene, pero no que está de acuerdo a la voz de Dios. Y eso hay que rechazarlo. Si tú quieres crecer, si tú quieres avanzar, si tú y yo queremos que nuestra vida cambie y tenga un sentido y un propósito, tenemos que decidir a quién vamos a escuchar. ¿A quién le vamos a dar la libertad de que afecte positivamente nuestra vida con pensamientos de Dios? Terminé un libro que estoy orando para editarlo, recursos. Si alguien aquí o alguien allá quiere donar recursos para editar mi libro, pero comienzo la primera página honrando a Dios y diciendo que yo soy el resultado de todos aquellos mentores anónimos que han sembrado y han ayudado en mi desarrollo ministerial. Yo le he dado en mi vida permiso a ciertas personas que me guíen, pero personas que he visto en su vida el testimonio y la mente de Cristo, que lo que hablan es la palabra, no es la costumbre, no es la tradición, no es la mentalidad familiar, es la palabra. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Esto es primer nivel, ¿eh? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Y por qué lo tienen entenebrecido? Porque están ajenos a la vida de Dios. Y por eso hay ignorancia en ellos. Y esa ignorancia viene por la dureza del corazón. Mira, esto está aquí. Aleluya, esto está aquí. No hay peor ciego, dice el dicho, que el que no quiere. Levanta tu mano derecha, por favor. Señor, ayúdanos. Danos esa mente desarrollada. Amén. Ahora versos 22 y 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Dice que viene un ángel y nos despoja del viejo hombre. ¿Quién tiene que despojarse del viejo hombre? ¿Quién tiene que sacarse la... No se asusten las muchachas, ¿eh? ¿Quién tiene que sacarse la vestidura del viejo hombre, de la vieja mujer, del viejo carácter, de las viejas palabras? ¿Quién? ¿Viene un ángel? ¿Viene un pastor a sacarte y a despojarte de tu antigua manera de pensar y de vivir? ¿Quién? No todo lo hace Dios. Dios hace cuando tú haces.
¿Por qué Jesús no pudo hacer más milagros en la región? ¿Porque no podía? ¿Porque no tenía poder? ¿Por qué no pudo hacer más milagros? Por la incredulidad de la gente. ¿Por qué Dios nos puede hacer algo más en nosotros? Muchas veces puede ser por la dureza de nuestro corazón, ¿verdad? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y luego, vestidos, no viene un ángel, Gabriel no viene a vestirme. Dice, vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre es creado por Dios. Amén. Entonces es bueno entender, Dios trabaja primero desde dentro. Mira, Dios trabaja primero en nuestros pensamientos y después nuestras conductas. Aquí lo que el apóstol Pablo trata de decirnos es que para vivir una vida conforme a como Dios quiere, lo primero que debe ocurrir en nuestra vida es una transformación de nuestra manera de pensar. Es una transformación en nuestra manera de pensar. O sea, antes que vengan las buenas acciones, antes que vengan las buenas actitudes, lo que Pablo está diciendo, que primero debe haber un cambio de mente, un cambio de mentalidad. Amén. Debe haber un cambio de mente, un cambio de mentalidad. ¿Ah? Es como decirle a la gente que tiene muchos años, decirle, papá, no guarde estos $20,000 debajo del colchón, ya existen los bancos. Papá, no tiene que ir con los 20,000 y pagar la cuenta, haga una transferencia. Su mentalidad no le permite vivir la nueva realidad. Pero eso tiene que ver con esto, el nous en griego, el nous, cambio de mente. Entonces, voy acercándome al término del mensaje. Entonces, lo que Dios dice en estos pasajes, Alice, es que antes de que tus acciones cambien, es tu mente, tu forma de pensar la que tiene que cambiar. Y si tú lees del verso 25 al verso 32 de Efesios 4, si tú lees en Efesios, donde estamos trabajando, capítulo 4, ¿verdad? Del verso 25 en adelante, dice, por lo cual, desechando, ¿qué dice? La mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Verso 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Antes que vengan todas estas acciones, primero debe haber un cambio de mentalidad. ¿Sí? Por eso nos cuesta tanto muchas veces obedecer. Porque a menos que haya un cambio por parte del Espíritu Santo, nos va a ser más fácil seguir las instrucciones. Hermanos, iglesia amada, vuelvo a mencionar algo. Esto no es una religión donde vivimos la vida como queremos. Esto es vivir como Cristo quiere, como Él lo desea. Si nosotros vivimos como Él quiere, estoy seguro que nuestra vida va a ser transformada totalmente. Porque quiero decirte que en 33 años que llevo, me doy cuenta que el Evangelio funciona. Pero funciona para aquellos que se alinean a los principios.
el evangelio funcione. Y yo quiero como pastor que cada enseñanza en ti te funcione. Para eso necesitamos un corazón dispuesto y una mente abierta. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 12:2 que la única manera que nuestra vida sea transformada es que nuestra mente sea renovada. Renovada. Yo he aprendido mucho con Lucas, porque yo tengo ciertas formas de hacer las cosas en internet y en el Word, y Lucas me dice: papita, mira, este es más fácil, usted aprieta aquí y se le arma todo. Y yo voy al paso 1, paso 2, paso 3, 4 horas para escribir una hoja. Y Lucas me dice: mire, pinche aquí, pip, y soluciona el problema. Que yo en mi mentalidad antigua pensaba que tenía que hacer esto y esto. Dale lugar a la mentalidad de Cristo. Dale lugar al consejo divino. Dale lugar para que tu vida tenga sentido y propósito. Y para que no se nos pase la vida y lleguemos a los 80. Y lo más triste cuando uno llega a los 80 es decir: ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no seguí el consejo? ¿Sabe lo que le pasó a Lot? Lot perdió la bendición porque se alejó de quien tenía la bendición, que era Abraham. Y Abraham estaba consciente de eso, por eso le dijo a Lot: elige lo que tú quieras. ¿Quieres irte para allá? ¿Quieres irte para acá? Y Lot poco a poco fue acercando sus tiendas. ¿Hacia dónde? Hacia Sodoma y hacia Gomorra. Gomorra, siempre me cuesta decir Gomorra. Y se perdió. Se salió de la cobertura, de la bendición, del manto de unción de Abraham, y se perdió por su capricho. Mentalidad. Eso es lo que Dios quiere trabajar en nosotros. Mentalidad. Y no me digas: es que aquí somos así. No. Esa frase huele a mediocridad. Y lo digo con mucho respeto. Con mucho respeto. Mi deseo como pastor es que tú y yo seamos mejores. Es que tú y yo vivamos en la plenitud. Bien. Dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2 que debemos no adaptarnos al sistema del mundo. Mira, descubrí esto. Pablo nos dice que no debemos juntarnos con mundanos. Pablo está diciendo que el sistema del mundo, la manera de operar y de actuar del mundo, no afecte nuestra manera de vivir. No es no juntarse con mundanos. No es no ir a un party con mundanos. No, es que la mentalidad de los mundanos, que no está en línea con la palabra, te afecta a ti, cambia tu forma de vivir. ¿Qué dice? ¿Sí? Aprendido ahí el hombre. Ok. Te voy a dar, hermano, consejos de cómo renovar nuestra mente. Número 1. Dijimos la semana pasada que la mente espiritual o que la mente de Cristo no es otra cosa que una mente bíblica. ¿Cuántos recuerdan eso? Bien, si no lo recuerda, vea el primer mensaje. La mente de Cristo es una mente bíblica. Entonces, si el primer paso para renovar nuestra mente es ir a la palabra, es sumergirnos en la palabra, es comernos las escrituras. Si queremos pensar bíblicamente, tengo que leer la Biblia. Si quiero pensar como Dios pensaría en una situación determinada, tengo que leer la Biblia. Recuerden ustedes que la semana pasada dije que la mente de Cristo nos enseña a resolver problemas, no desde mi enojo, no desde mi capricho, sino desde la mente de Cristo. ¿Qué haría Cristo frente a un enemigo? ¿Qué haría Cristo frente a alguien que habló mal de Él? ¿Qué haría Cristo? Le dice: no, es que allá en mi tierra aquí nos vamos las manos. No, es que aquí en mi tierra nosotros somos. No. ¿Qué haría Cristo? ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, la mente de Cristo te ayuda a resolver los problemas
desde la mente de Cristo, no desde tu forma de pensar. Por eso, si queremos que Dios renueve nuestra mente, tenemos que sumergirnos en la palabra. Hermano, por eso yo les digo y les pido, desde los jóvenes hacia arriba y a los niños, leamos la palabra. Leamos la palabra. Le dije a Patricia un día, oye, ¿qué pasaría si la palabra tuviera un temporizador de tiempo como lo tienen los teléfonos celulares? ¿Cuánto tiempo marcaría el reloj del tiempo que yo estuve con la palabra? ¿5 minutos en la semana? Comparado con 4 horas en el celular. Por eso nos cuesta mucho algunas veces aceptar las verdades, porque creemos que son del pastor, o que son del líder, o que son del allá, del acá. ¿Sabes por qué? Porque no conocemos. Nosotros como líderes debemos saber manejar bien esto que le llamamos espada, Gilberto. O sea, un soldado que no sabe manejar su espada, a la primera, sobre todo con los vikingos, a la primera le cortan la cabeza. Por eso cuando alguien viene y nos argumenta, nosotros, ¿por qué? La palabra. Por eso busca los ambientes como el grupo Zoom de los días jueves. Y yo animo a la iglesia, yo animo a los varones, yo animo a los jóvenes, los maestros, los músicos. Son ambientes donde crecemos. Los grupos vida son ambientes donde crecemos. Sumerge tu vida en la palabra si deseamos que nuestra mente sea renovada. Ella nos enseña, ella nos corrige, ella nos redarguye, ella nos instruye. Por eso debemos saturar toda manera de hablar, todo pensamiento, nuestras emociones en la palabra. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16 dice que toda la escritura, desde Génesis a Apocalipsis, 66 libros, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para 4 cosas: para corregir, para instruir, para enseñar y para instruir, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. O sea, si no leemos la palabra, ¿cómo vamos a ser instruidos? Amada iglesia, si no leemos las escrituras, si no estamos prendidos en nuestra mente, ¿cómo vamos a tener una mente bíblica? El Salmo 1 dice: bienaventurado el hombre que no anduvo en camino de pecadores y que no se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová medita día y noche, y en su ley está su delicia. ¿Cuál es la consecuencia de sumergir nuestra vida en la palabra? Vamos a ser como árboles plantados junto a aguas de reposo, cuya hoja nunca cae. Es decir, vamos a tener una vida fructífera, placentera, equilibrada, victoriosa, cuando centramos nuestra vida en la palabra. Número 2, ¿cómo renovar nuestra mente? Depende completamente del Espíritu Santo. Con mucha tristeza me he encontrado con gente que le tiene miedo al Espíritu Santo. No, eso de las lenguas, no, esto de los ambientes, cuanto Dios. Debemos depender del Espíritu Santo. Debemos buscar la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Porque Él nos va a revelar el sentir de Cristo, la mente de Cristo, las palabras de Cristo. Amén. Por eso, hermano, yo soy reacio a ir a esa reunión donde hay solo grito. Soy reacio a ir a esas reuniones. Y perdónenme, y la gente que me escuche, perdónenme. Soy reacio a los eventos de grito, de bulla, de venta. No es eso el propósito de la casa de Dios. Hay gente que lo hace y le va bien, perfecto. Para las estadísticas y para la iglesia de Dios, perfecto. Pero eso no está en la Biblia, no concuerda con el sentir de Cristo, Gilberto. No digo que no hay que hacerlo, no digo que no hay ir.
O sea, no digo que no vaya, yo sé que usted va, aunque usted va a ir igual. Pero eso no es lo que alimenta. Cuenta, ¿cuántos eventos has estado tú? ¿Cuántos eventos he estado yo? Lo que yo más he aprendido, donde más he aprendido, en este invernadero llamado la casa del Señor, donde me preparan en las dinámicas del reino. Amén. Hermano, es el reino. No es la iglesia local, es el reino. Entonces, vuelvo al punto. Depende completamente del Espíritu Santo. Efesios 6:10 dice que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. En el Señor y en el poder de sus fuerzas. No te fortalezca en tu criterio, en tu pensamiento. Fortalécete en el Señor, en la vida del Señor, en los pensamientos del Señor. Hay algunas cosas que gente que me conoce en otros contextos me dice: yo lo que más admiro de ti, Misael, es tu sabiduría. Y sí, creo que hay algo de Dios en eso en mí. En cómo guías tu familia, en cómo guías tus hijos, en cómo guías tu economía, en cómo has ido proyectando tu vida, cómo de menos a más. Y lo único que yo le he dicho, esto no ha sido por mí, esto ha sido por la gracia de Dios. Esto me he humillado al Señor buscando su gracia y su favor, porque con mis propias fuerzas yo no puedo. Con mis propios pensamientos y criterios no puedo. Por eso el apóstol Pablo: Cristo en vosotros, esperanza de gloria. ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde está tu esperanza de vida? ¿Dónde está tu presente y tu futuro? ¿Dónde está? En Cristo. Por eso debemos apreciarlo, debemos amarlo, debemos buscarlo, debemos enamorarnos de Cristo. Una de las cosas que más admiré de mi papá, que durante sus 50 y casi 60 años de ministerio, la pasión por Cristo nunca la perdió. Nunca. Él le apasionaba hablar de Cristo y me buscaba la Biblia y oraba y hablaba en lengua. Y de repente estábamos quietos y el Espíritu Santo venía y quedábamos electrizados por la presencia de Dios. A los 92 años el Señor lo quiso recoger. Y quizá no lo he dicho, ¿sabe cómo murió mi papá? Lo bañaron, luego lo acostaron en su camita, se quedó dormido y despertó en la presencia del Señor. Así muere la gente con Cristo. Así muere. Con paz en su rostro. Mi hermano me decía: mi papá le cambió la cara, su perfil, mi papá tenía la nariz quebrada, su perfil está bien agudo. Es morir con Cristo en el corazón. Por eso el apóstol Pablo dice: estar con ustedes es bueno, pero estar con Cristo es mucho mejor. Depende completamente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿sabes para qué fue dado? Para llevarte a Cristo, para revelarte a Cristo. El Espíritu Santo es el gran maestro. Es el gran maestro, el experto que nos dice todo de Cristo. Y como el experto, Sebastián, que el Espíritu Santo nos dice todo de Cristo, a través de su palabra y a través de su voz audible. Por eso Dios nos dio 2 oídos, más para escuchar que para hablar. ¿Sí? O sea, estemos más dispuestos a escuchar a Dios, escuchar su palabra. Número 3, filtra todo pensamiento incorrecto. Número 3, ¿cómo renovar la mente de Cristo? Filtrando todo pensamiento incorrecto. Cuando nuestra mente está adiestrada en la verdad de la palabra, es muy fácil discernir el engaño. Ya les he dicho este ejemplo, no tengo otro. Por ahí Sebastián me puede ayudar a conseguir otro ejemplo. Pero si usted quiere descubrir los billetes falsos, ¿sabe lo que hacen con usted? Lo colocan a contar billetes verdaderos. Porque la única manera de descubrir la textura, el grosor, el color y el olor de un dinero falso es que usted tenga comunión con el dinero verdadero. La única manera como usted puede discernir un pensamiento erróneo, un pensamiento equivocado, una palabra que no viene de Dios, es porque usted está filtrando todos sus pensamientos
a la luz de la mente de Cristo. Por eso es tan importante la mente de Cristo. Recuerde, y le hago el dibujo, nuestra mente nos lleva a nuestras emociones. Las emociones influyen sobre nuestras decisiones y las decisiones generan un estilo de vida, una forma de vida. Y el apóstol Pablo nos dice que debemos vivir totalmente diferente a cómo vive la gente que no tiene a Cristo. A Cristo. Amén. Filtrar todo pensamiento. Filipenses capítulo 4, verso 8. Filipenses 4, 8, lo vimos también la semana pasada. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿En qué debes tú ocupar tu mente en la semana? En lo bueno, en lo correcto, en lo que es de Dios, en lo que es de la palabra, en los pensamientos de Dios. Hay gente que maquina muchas cosas en la semana. Maquina, cosas buenas, cosas malas. Recuerden, 60,000 pensamientos aterrizan en nuestra mente. Maquina, y cuando lo vea, y cuando esto le voy a decir, y este argumento, y así me voy a defender, y maquinan. Piensa lo correcto, piensa lo bueno, piensa lo que es de buen nombre, piensa en los planes que Dios tiene para ti, piensa en el diseño de Dios para ti, piensa en las palabras que Dios ha dicho sobre ti. ¿Cuál es el gran problema? Es que pensamos la mentira del enemigo y nos creemos la mentira del enemigo. Si queremos avanzar, cambia toda mentira por la verdad de la palabra, porque lo único que cambia una mentira es la verdad de la palabra. Lo único que puede cambiar nuestra vida es la verdad de la palabra. Es la verdad de la palabra. Por eso David decía, oh, cuánto amo yo tu ley, día y noche, ella es mi meditación. Amar la palabra. La palabra está llena de sabiduría. Entonces Filipenses nos dice, si ustedes quieren pensar en algo, si ustedes quieren mantener su mente ocupada en algo, nos da una lista. Piensa lo bueno, lo correcto, lo que es justo, lo que es amable, lo que es de buen nombre. En esto pensad. ¿Cuántas personas no piensan nada? ¿Estás pensando en algo? No. ¿Y conoce gente así? Se ríen, risa nerviosa. ¿Estás pensando? No, nada. Pero ya 2 horas sentado ahí, no, nada. Mente en blanco, hermano. La mente de Cristo no puede estar en blanco. ¿Sí? Filtra todo pensamiento. Piensa lo que Dios piensa de ti y no lo que el enemigo piensa de ti. Es que yo soy feo, que yo soy fea, que yo soy flaco, que yo soy gordo, que yo soy chico, soy pelado, soy peludo, que yo tengo un ojo acá, una cadera acá. Todos esos pensamientos son del enemigo, que traen indignidad sobre tu vida. Esos pensamientos no te proyectan a ti. Si tú piensas que eres feo o fea, vas a encontrar a cualquiera, pues. Debes valorar lo que tú eres, porque tú eres creación de Dios. Pero crea ese amén, créalo. Amén. Es así, créalo. Filtra todo pensamiento, no aceptes las mentiras del enemigo sobre ti. Aceptar una mentira es ceder terreno al enemigo. Es ceder terreno al enemigo. ¿Sabes cuál es el mayor virus de esta época? La depresión. ¿Y cómo comienza la depresión? Con malos pensamientos. ¿Sí? Romanos 8, 5 al 6 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El ocupar nuestra mente en pensamientos incorrectos trae muerte, trae desánimo.
qué tanta gente desanimada? Porque está pensando incorrectamente. ¿Por qué tanta gente sin motivaciones en la vida, sin sueños, sin anhelos? Porque está pensando incorrectamente. ¿Por qué la gente quiere llegar a la esquina cuando tiene el potencial de llegar allá a la montaña? No, es que yo soy así. No eres así. No eres así. Tú quieres ser así, pero no eres así. Y yo le voy a ser bien honesto. Yo era el más feo de la iglesia en mi etapa de 15, 16, 17 años, donde uno no está definido. Es que en la adolescencia uno no está definido, le crece la nariz, le crece la oreja, pero después como que se ajusta. ¿Verdad? ¿Cuántos saben que cuando nuestros hijos están en los 15, los 10, están feos estos cabros? No sé, está más narigón, más orejón. ¿Qué le pasa? Bueno, yo pasé por esa etapa. Y esto es de Dios, ¿eh? Y la gente que está en Chile y mi familia lo sabe. Cuando yo conocí a Patti, que era la muchacha más linda de la iglesia, dije, con ella me voy a casar. Lo que el hombre piensa, eso es. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Lo que el hombre piensa, eso es. Dana dice, yo voy a lograr mi carrera. Dana dijo, yo voy a conseguir todas las becas habidas y por haber. Lo que ella piensa es lo que Dios le dio. Y hoy día es una profesional. Le han subido el sueldo como 20 veces. No, es mucho, ¿verdad? Una súper buena empresa. Lo que uno piensa, eso es. Por eso creo que fue Henry Ford. Si piensas que puedes, puedes. Si piensas que no puedes, no puedes. Y no es problema de Dios. No es problema de la iglesia. No es problema del pastor. Es problema tuyo. Es problema mío. Es problema de mi mentalidad. Es el problema de quién yo me acerco, con quién comparto, a quién le doy mis pensamientos, mis ideas, mis sueños. Nunca le compartas a un sueño a alguien que no tiene fe. Van a morir los sueños. Pero escucha a los que te pueden dirigir y ayudar. Tampoco no seas porro. Por último, ponte en pie, por favor. El reloj me está diciendo que debo terminar. Mantén tu mente activa. Mantén tu mente activa. Aleluya, porque la mente pasiva es terreno fértil para el enemigo. David estaba ahí, durmió una siesta, se comió unos taquitos, se fue a dormir, guatita llena, corazón contento, y ahí estaba David. Se levanta David y comienza a caminar por su tejado y ve a una hermosa mujer llamada Betsabé. 90, 60, 90, no sé cuánto es la medida perfecta, 30, 120, no sé cuánto es. Pero bueno, ve a Betsabé y como estaba ocioso en su mente, cayó en adulterio. La mente de Cristo es una mente activa. Es una mente que está pensando en sueños, en ideales, en lograr cosas. Es una mente que no se siente limitada, que no tiene temor de intentarlo, porque lo más duro de la vida es no intentarlo. ¿Cuántos dicen amén, jóvenes? ¿Cuántos están? Lo más duro de la vida es no intentarlo. La vida tiene riesgo. Yo cuando le dije a Patti, ¿quieres noviar conmigo? Me dice, no, tengo que hablar con mi papá. ¿Ah? Me dice, no, pero corría el riesgo. 99%, ¿verdad? Dice los grandes. Se me fue la idea, no importa. Pero mantén tu mente activa. Porque una mente pasiva es un terreno fértil para el enemigo. La mente activa es la mente que tiene sueños. ¿Han muerto tus sueños? ¿Tienes sueños? ¿Tienes sueños? ¿Ah? ¿Qué quieres hacer el próximo año? ¿Qué quieres lograr el próximo año? Hermano, yo sé que muchas personas igual, Lucas también recibió su título, terminó su enseñanza. Nosotros en nuestra cultura no somos dados a las celebraciones tan grandes, ¿verdad? Pero lo importante es que terminó un proceso y se tituló. Y así espero que muchos jóvenes no dejen sus estados de estudio y sigan adelante. Por eso me gusta Dana. Dana para mí es un gran ejemplo. Un gran ejemplo.
porque ha batallado no solo con la economía, no solo con las presiones del sistema, aparte de su salud, y se graduó con honores y está catalogada en su trabajo, y viene más para ti, Dana, no te asustes, viene más para ti. Sueña en grande, porque tu Dios es grande. Por eso Salomón dijo: yo quiero construir una casa grande, porque Dios es grande. Una mente tiene sueños, una mente activa lee, aprende, no es conformista. ¿Cuándo fue el último libro que los jóvenes leyeron? Vienen las vacaciones, tengo varios libros que les puedo recetar. Lean, aprendan, salgan del común de la gente. Y termino con esto. La renovación de la mente es un proceso continuo de alinear todos nuestros pensamientos y todo nuestro sistema de razonamiento a la manera de pensar de Cristo. Cierra tus ojos. Gracias a la gente que nos ha escuchado. Que esta palabra bendiga tu vida. Cierra tus ojos, iglesia. Cierra tus ojos. Piensa en lo que Dios nos ha hablado en esta mañana. Piensa en lo que Dios nos ha dicho. Y vuelve a escuchar esta palabra. Vuelve a escucharla. Vuelve a escuchar esta palabra. Y dialógala con tu familia. Y di: esto me tocó, esto me habló Dios. Y si Dios te habló, haz los cambios, porque yo muchas veces escucho gente que dice: Dios me habló, pero no hacen los cambios. Y una vez escuché a una persona que dijo: Dios me habló que tenía que estar en la oración, porque si puedo ir para allá, también tengo tiempo para la oración. Y siguen igual. Entonces, ¿no te hace pensar que Dios se puede aburrir de hablarnos si nosotros en lo más pequeño no hemos obedecido? Amado Señor, he hablado tu palabra, Señor. He compartido lo que hay en mi corazón como ministro y como siervo tuyo. Amo esta iglesia, Señor. Amo la gente. Deseamos lo mejor, Señor. Pero estoy consciente que tienes que revelar muchas cosas en nuestra vida para seguir avanzando. Señor, habla. Completa tu obra en nuestra mente. Completa esta palabra en nuestro corazón. Señor, y que si realmente esta palabra nos habló, se van a notar los cambios en nuestra vida. Señor, alineamos todo pensamiento a tu palabra y a tu mente. Traemos cautivo todo pensamiento que se levanta contra tu palabra y lo sometemos y lo llevamos prisionero y lo hacemos obediente a Cristo. Señor, oro por cada persona, oro por cada familia en esta mañana, Señor. Oro por cada situación que la gente vive y experimenta. Oro por aquellos que han venido enfermos, oro por aquellos que han venido con situaciones difíciles. Oro, Señor, oro para que tú sigas obrando en nuestra vida. Que tu poder y tu gracia esté sobre nosotros, Señor. Amén. Amén.